de esos mismos animalitos. ¿Y qué va a pasar en el peritoneo? Las células son inmortales y empiezan a dividirse y crean un tumor. ¿Okay? Y en ese tumor acítico, el fluido acítico que produce el tumor, yo lo puedo extraer de la cavidad peritoneal. Y ahora en la cavidad peritoneal tengo una fuente enriquecida de anticuerpos monoclonales. ¿Okay? Que puedo usar, puedo purificar, ¿okay? Pero puedo usarla directamente. El tipo de delito hacer para extraer esa fase después de que han producido los idiomas. Ya vamos para allá, nos saltamos un preparo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese esplenocito, eso de esplenocito va a haber cualquier cantidad de cosas. ¿Okay? Ahí va a haber células que son específicas, células B me refiero, que son específicas para anti-A, para el B, para el C, para el D, ¿verdad? Vamos a tener todo tipo, pero también van a haber otros esplenocitos que pueden ser también células B, pero que son específicos contra otras cosas. ¿Okay? Pero también voy a tener células T, también voy a tener macrófagos, también voy a tener otros tipos celulares. Porque es justamente agarrar y machacar el vaso y obtener una suspensión celular. De manera que eso para nada es una población seleccionada de células únicamente plasmocitos productores de anticuerpos anti-A, anti-B, anti-C y anti-B. No, hay de todo. ¿Okay? Cuando yo mezclo esas células con las inmortales, que se llaman mieloma, ¿okay? Son las células de mieloma, entonces yo coloco en esa mezcla una sustancia que promueve que haya fusión celular. ¿Okay? Esa sustancia se llama polietilenglicol, PEG. ¿Okay? En presencia de polietilenglicol ocurre la fusión y se generan estas cosas que están aquí. ¿Okay? El producto inicial de esa fusión es lo que nosotros llamamos el producto primario de fusión. ¿Qué hay en ese producto primario de fusión? Tengo células inmortales, mieloma, células de mieloma, que se fusionaron con células de mieloma. Tengo células de mieloma que se fusionaron con linfocitos T. Tengo células de mieloma que se fusionaron con macrófagos, etc. Y tengo células de mieloma que se fusionaron con linfocitos B. ¿Okay? Esos son los que me interesan, ¿verdad? Bien, todas ellas tienen una característica. Son inmortales porque esa característica se las da la célula de mieloma. Esas células de mieloma, previamente, como ustedes probablemente ya saben, fueron seleccionadas de manera tal que los cromosomas, donde está la información que codifica la cadena liviana y la cadena pesada de inmunoglobulina, lo perdieron. De manera que son células de mieloma que no son capaces, las células de mieloma son plasmocitomas, ¿ok? De manera que, o sea, son células B transformadas, son células B tumorales. De manera que ahora yo las he seleccionado previamente y ahora ellas ya no son capaces de producir ni cadena liviana ni cadena pesada, es decir, no pueden producir anticuerpos, son negativas para anticuerpos, pero son inmortales. Mientras que los esplenocitos, las células B que están allí presentes, son mortales, se van a morir, pero tienen la capacidad de producir anticuerpos, porque sí tienen los cromosomas que codifican la cadena liviana y la cadena pesada. ¿Okay? Cuando yo fusiono ambas, hay un fenómeno de complementación génica. ¿Okay? Y ahora, el producto de esa fusión es inmortal y produce anticuerpos. Tiene las dos propiedades. ¿Okay? Pero además, en esa manipulación, yo altero un poco las células para lograr que en presencia de una droga, todas las células de mieloma se mueven. ¿Ok? Y eso probablemente se lo explicaron, ¿o no?
Básicamente lo que pasa es que las células de mieloma también son deficientes de una enzima que está involucrada en una de las vías de síntesis de los ácidos nucleicos. Oxancina, timidina, fosfoguanosina transferasa. HGPRT. HGPRT está noqueado en las células de mieloma. De manera que ellas no tienen esa vía para producir sus ácidos precursores de los ácidos nucleicos. Ellas solamente tienen una vía para hacerlo. Existen dos vías en todas las células eucariotas que conocemos para sintetizar los precursores de los ácidos nucleicos. Entonces, estas células tienen una de las vías bloqueadas, la otra vía está activa. ¿Qué hago yo? Coloco una droga que bloquea esa vía. ¿Ok? La célula de mieloma, en presencia de esa droga, que se llama minocterina, ya no puede crecer. ¿Ok? Y se va a morir. Porque tiene bloqueada la manera de producir sus ácidos. Cuando esa célula se vaya a dividir, no va a tener cómo sintetizar sus ácidos nucleicos. ¿Ok? Mientras que las células de fusión, el producto de fusión del esplenocito, tiene las dos vías activas. Bloqueas una, pero la otra queda. Entonces tú lo que haces es poner los precursores que ayudan a que esa vía siga andando y ahora seleccionas de manera, selectiva, vas a escoger solamente a los inhibidores. Problema resuelto. Todas las células mortales que había aquí, porque se pueden haber fusionado células B con células B, se pueden haber fusionado células T con células T, se pueden haber fusionado células B con células T, todas las opciones, pero todas esas que tienen como característica son mortales. Ellas no son inmortales. Entonces se van a morir. Todas esas se mueren. ¿Quiénes son las únicas que pueden sobrevivir en esas condiciones? Los productos de fusión entre una célula de mieloma y una célula, un esplenocito. ¿Qué hago yo ahora? Bueno, reviso el cultivo. Son cultivos que uno siembra el producto primario de fusión en muchas placas de 96 pozos que llamamos, placas de cultivo de 96 pozos, y uno examina en el microscopio cada pocito. A las semanas, 10 días, 12 días, lo examina. Y con suerte van a haber unos pocitos en los que aparecen colonias de células. Entonces, donde hay colonias de células, yo marco y retiro una fracción de sobrenadante, de ese sobrenadante de cultivo, y pruebo si en el sobrenadante de cultivo están presentes anticuerpos anti-A, anti-B, anti-C o anti-D. Si está negativo, esa colonia no me interesa, me olvido de ella. Pero con suerte van a aparecer algunos pocitos en los que haya reactividad contra el antígeno. Y si tengo el antígeno ya separado, digamos que tengo el epítopo A, el epítopo B, el epítopo C, el epítopo D, apartes, yo puedo hacer escrutinio de los sobrenadantes para buscar anticuerpos anti-A o anti-B o anti-C o anti-D. ¿Sí? De manera que puedo obtener pocitos, identificar pocitos donde se estén produciendo los anticuerpos específicos para los que yo estoy interesado. Puede pasar que me dé reactividad contra 2 o 3 o los 4 en un mismo pozo. ¿Ok? Y ahí viene la siguiente fase del proceso. Depende. A veces uno cuenta con mucha suerte y tiene, digamos, en la secuencia del antígeno, y uno tiene identificados los epítopos, y uno puede diseñar péptidos y sintetizar péptidos que contienen solo un epítopo. Probarlos contra los anticuerpos que uno produjo policlonales, ver si hay reactividad, y luego probarlos de manera selectiva. Hay distintas maneras de
Tu pregunta me gusta porque me hace pensar en una pregunta de examen. Fíjense, yo tengo la proteína y tengo el antisuero policlonal, pero yo quiero del antisuero policlonal purificar, obtener solamente los anticuerpos anti-A. En ese antisuero policlonal va a haber A, B, C y D. ¿Okay? Pero yo quiero solamente los anti-A. ¿Se les ocurre una manera de cómo hacer eso? Pienso, de repente va para el examen esa pregunta. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo estoy logrando acá? Yo estoy identificando clonas, en este momento no podríamos llamar clonas, no las podríamos llamar clonas, sino productos primarios de fusión, colonias, donde hay reactividad contra el antígeno que yo estoy estudiando. ¿Okay? Pero de nuevo, como les decía, eso es un arroz con mango, ahí hay de todo. ¿Okay? Ahí hay anticuerpos contra lo que yo estoy buscando, pero pueden haber células que estén produciendo anticuerpos contra muchas otras cosas. ¿Okay? Yo necesito, acuérdate, estamos en esta fase donde todo es heterogéneo. El producto primario de fusión es un arroz con mango, una mezcla de cosas. Entonces, ¿cómo hago para quedarme únicamente con las células que producen anticuerpos anti-A, anti-B, anti-C o anti? Entonces, lo que hago en ese caso es clonar. ¿Okay? Se procede a realizar una clonación. ¿Y en qué consiste la clonación? Bueno, hay muchas maneras de hacer la clonación. Las maneras modernas lo hacen en aparato. No tiene nada que ver. Si no tiene recursos y está en el primer mundo, pues, probablemente lo va a hacer con un equipo que se encargue de hacerlo todo. Pero si no, la técnica, digamos, tradicional, más eficaz, de las tradicionales, es una cosa que se llama dilución al límite. ¿Okay? No sé si se lo explicaron. La dilución al límite es, básicamente, yo necesito sembrar en un plato de cultivo, ¿okay? Una cantidad de células que esté por debajo de una célula por pozo. ¿Okay? Entonces, claro, aquí empieza uno a decir, bueno, esto está hablando de mecánica cuántica, porque menos de una célula por pozo. Espérense. Ok, fíjense. Si yo digo que tengo 1000 células en 100 microlitros. Tengo 1000 células en 100 microlitros. ¿Cuántas células tengo por microlitro? Tengo 1000 células en 100 microlitros. ¿Cuántas células tengo por microlitro? 10. ¿Ok? 10 células por microlitro. No hay problema. Yo tengo 1000 células, 100 microlitros y tomo un microlitro de ahí y yo sé que estoy poniendo 10 células. ¿Verdad? Ok. Si a esos 100 microlitros yo les añado 100 microlitros más, ahora tengo 200 microlitros. ¿Ok? ¿Cuántas células por microlitro tengo? 20. 5 células por microlitro. ¿Ok? De manera que yo tomo un microlitro y estoy colocando 5 células. ¿No es cierto? Perfecto, no hay problema. Pero si a esos 200 yo le añado 200 más, ahora tengo 400. ¿Cuántas células tengo por microlitro? 2.5 células por microlitro. Entonces, la célula yo no puedo aplicar por la mitad. ¿Qué está pasando ahí? Cuando yo tomo un microlitro, la probabilidad de que haya. La probabilidad de que haya. ¿Ok? De manera que si tomo 10 microlitros, ¿ok? Y reparto 1, al final lo que voy a estar repartiendo en esos 10 cositos es 25 células. Eso sí es verdad. ¿Okay? No estoy repartiendo 2.5 células por microlitro, pero estoy repartiendo 25 células
en 10 pocitos. ¿Ok? Estoy repartiendo 25. Y ahora sí, esos 400, yo les añado 400 más. ¿Cuántas células por microlitro hay? 1,25. Y si ahora le añado a esos 400 más, 800, no me acuerdo si era el número que correspondía. Entonces ahora tengo 0,625 células por microlitro. Dios mío, no, ya se fue. ¿Ok? La misma explicación. Si yo tomo 100 microlitros y pongo 100 pocitos, ¿qué estoy haciendo? Estoy repartiendo 625 células en esos 100 microlitros, en esos 100 pocitos. ¿Ok? De manera que al final yo lo que busco es conseguir una dilución más baja de una célula por pozo. ¿Ok? Estadísticamente hablando, esa distribución me permite, eso digamos que se ajusta a lo que se llama en estadística una distribución de Poisson. ¿Okay? La distribución de Poisson. Me dice, si yo siembro 100 pocitos con menos de una suspensión que tiene 0,625 células por pozo, ¿okay? Por microlitro, perdón, 0,625 células por microlitro, y uso un microlitro, al final, un 33% de esos 100 pocitos va a tener una célula. ¿Ok? Otro porcentaje no va a tener células y otro porcentaje va a tener más de una. ¿Ok? Pero me garantiza que un 33% va a tener una célula. Promedio. Porque cuando haya crecimiento en ese pocito, todas las células que crecen en esa colonia son idénticas. Provienen de una única célula, según Cron. ¿Ok? De manera tal que si yo repito ese proceso 2, 3 veces, al final yo estoy clonando a la célula que está produciendo los anticuerpos. Eso es un hibridoma, ¿okay? Secretor de anticuerpos monoclonales. Por eso se llaman anticuerpos monoclonales, porque provienen de un único clon. ¿Okay? De manera tal que en ese caso hay la clonación por dilución al límite, y al final me voy a quedar voy a poder identificar en esa población de pocitos, luego de que ellos crezcan, hibridomas secretores de anticuerpos anti-C, anti-A, anti-B y anti-G. ¿Okay? Tarea completada. Y ahora tengo un reactivo que es muy específico que va dirigido contra fitopos concretos. ¿Ok? Sí. Muy bien. Ahora, si yo estoy interesado en el anti-C, agarro las células productoras de anti-C, ¿ok? Las tengo en el cultivo, las tengo en el laboratorio, en un frasco, y las he expandido lo suficiente como para agarrar y congelarlas en nitrógeno líquido y preservarlas, ¿ok? Y entonces preservarlas por décadas. Yo creo que 75, todavía no se han cumplido 100 años. Pero les puedo poner un ejemplo. Cuando yo ingresé al INC, no, estábamos haciendo tesis de grado en la universidad. Y varios estudiantes fueron a hacer tesis de grado en el INC, por ejemplo. Ahora, y uno de esos estudiantes entró al laboratorio de virología en el centro de microbiología, al laboratorio donde estaba como jefe de ese laboratorio el doctor Ferdinando Librán. Estaba haciendo anticuerpos monoclonales contra virus. Y esta muchacha desarrolló un anticuerpo monoclonal contra una proteína del virus, que luego el anticuerpo permitió desarrollar una prueba de laboratorio para detectar el virus en muestras de eso, un rotavirus. ¿Okay?
Estamos hablando de 1980, 83, 1983, 1984. Ese clon de células y los anticuerpos que se produjeron ha sido muy útil, se ha usado en muchas cosas, yo lo tengo en el laboratorio. ¿Okay? Y yo saco de mi tanque de nitrógeno líquido un vial de 1984 y pongo eso en el cultivo, crecen las células. ¿Okay? De manera que yo tengo inmortalizada a la célula productora de anticuerpos. ¿Okay? Y eso pasa en general con todos los anticuerpos que se producen por esta vía. ¿Se llama María Fernanda Correa? No, ella se llama Beatriz Brito. ¿Okay? Entonces, la técnica es muy poderosa porque me permite obtener algo que es perdurable en el tiempo, que tiene la misma especificidad todo el tiempo. Y yo puedo confiar en ese reactivo hoy y dentro de 50 años. ¿Okay? Que va a estar detectando exactamente el mismo pepito. ¿Okay? Entonces, ¿qué hago yo? Los puedo congelar y guardar, pero los puedo crecer en el cultivo. Por lo general en el cultivo es difícil alcanzar niveles muy altos de producción de anticuerpos. Están en el orden de los microgramos, lo que uno llega a producir, microgramos por ml en los platos de cultivo. Pero si uno agarra un poquito de esas células y las inyecta en el peritoneo de animalitos que han sido previamente estimulados con un poquito de aceite mineral para que haya una reacción inflamatoria en la cavidad peritoneal, entonces esas células crecen espléndidamente porque son singénicas al animal. Son genéticamente idénticas al animal. El animal, su sistema inmunitario no va a reconocer absolutamente nada extraño en ellas. No va a rechazar a ese tumor. Y pueden crecer libremente en la cavidad peritoneal. Y producen unos tumores gigantescos. ¿Okay? Y de allí uno puede introducir, después de las 3, 4 semanas, uno puede introducir EBS, medio de cultivo frío, y hacer un lavado peritoneal y traerse todo el líquido que está allí presente. ¿Okay? Y ahora en ese líquido están presentes los anticuerpos, pero en orden de miligramos por litro. O sea, 1000 veces más que lo que podemos producir en el laboratorio. ¿Okay? Entonces, si yo utilizo una especie distinta, ¿okay? Célula tumoral aquí de hibridoma, y luego el hibridoma que se produce lo intento colocar en el animal, el sistema inmunitario del animalito rechaza todo. ¿Okay? No va a crecer nada. Otra pregunta del examen. ¿Por qué no crece? Si yo tomé, por ejemplo, esos animalitos son los albinos, que todos conocemos, los valpsec, que son los ratoncitos albinos, blanquitos, de pelaje blanco. Y yo uso un mieloma proveniente de una célula, de un ratón que es C57BL. ¿Okay? Cuando yo haga la fusión, probablemente todo esto va a funcionar perfectamente. Va a tener hibridomas productores de, pero ese hibridoma tiene un componente C57BL6. ¿Okay? Cuando yo introduzca eso en el animal, entonces el animalito Valse, el sistema inmunitario dice que no, lo reconoce como extraño y lo rechaza y no deja que crezca el tumor. ¿Okay? Entonces, todas esas cosas, digamos, en su momento oportuno, fueron tomadas en cuenta y se desarrolló este procedimiento para la generación de anticuerpos monoclonales. Esto es tremenda, o ha sido tremendamente útil, y lo sigue siendo tremendamente útil, de reactivos en prácticamente cualquier escenario práctico, pragmático, en patología, en medicina, en
en veterinaria, en un montón de cosas. ¿Okay? De manera tal que los anticuerpos son unas herramientas muy poderosas. Donde nunca se pudo llevar esta tecnología fue a la producción de terapeutas. Y allí, entonces, fue donde toda la tecnología de ya no clonar a las células productoras de anticuerpos, sino clonar a los genes que codifican esas proteínas, que fue lo que básicamente se hizo para el desarrollo de anticuerpos monoclonales terapéuticos con tecnología de biología molecular y ADN recombinante. Entonces fue lo que permitió el desarrollo de anticuerpos humanizados, primero quiméricos, humanizados, humanos, ¿okay? Y digamos todo este desarrollo tan importante en el mundo de los anticuerpos monoclonales terapéuticos, que pareciera tampoco tener límite. ¿Okay? Se sorprende la cantidad de aplicaciones que tienen los anticuerpos monoclonales producidos por esta tecnología. Pero lo que estamos observando que está pasando en el caso de los anticuerpos monoclonales terapéuticos, es algo que, como que si nos pusiésemos 40 años, 50 años atrás, cuando inició toda esta historia con los monoclonales, digamos, producidos por híbridos, ¿okay? Porque se están desarrollando una cantidad de agentes terapéuticos tremendos, y la vasta mayoría de las compañías, las Big Pharma, lo que hacen es, ¿cómo es posible que haya, no vamos a sacar el vaso de una, y vamos a agarrar el melanoma de otro lado, mieloma. El mieloma es, no son tan idénticos. Dígame. Ok. Son hermanos primos. No. Son genéticamente idénticos. Son gemelos. ¿Ok? ¿Cómo se consiguen? Haciendo cruces repetidos entre, digamos, miembros de la misma especie. ¿Ok? Tú haces esos cruces y examinas la genética, tú vas a llegar a un momento en el después de haber hecho varios cruces, todos los animalitos que se producen tienen exactamente la misma composición genética. Y eso es lo que se llama una cepa singénica. ¿Okay? Eso es una cepa singénica de animales. En el caso de los animales Barcel, tienen esa extraña propensión a producir de manera espontánea mielomas. ¿Ok? Pero el trabajo posterior fue lograr que no produjeran cadenas livianas, no produjeran cadenas pesadas, fuesen deficientes para la enzima HGPRT y todos esos otros detalles, que también son detalles menores. Es un trabajo importante, pero en todo caso, al tener el mieloma con esas características, tienes el camino hecho. ¿Okay? Eso viene de una disciplina que se llama fusión de células somáticas. Cuando dos células somáticas se fusionan, es un evento relativamente raro, ¿okay? No es común. No es lo que pasa, por ejemplo, con dos células, ¿cómo se llama? Dos células sexuales. En el caso de las células sexuales, el espermatozoide y el óvulo, digamos que se fusionan, ¿okay? Y ocurre ese evento. Pero en el caso de las células somáticas, que haya fusión de hepatocitos con otros hepatocitos, que haya fusión de miocitos con miocitos, de que haya fusión de neuronas con neuronas, son eventos muy raros. Pero uno puede en el laboratorio lograr que eso ocurra a través de este tipo de sustancias de las que hablábamos antes. Entonces, cuando fusionan dos células que provienen de especies diferentes, ¿okay? Ratón con rata, por ejemplo, la célula híbrida producida tiene una tendencia a perder cromosomas de una de las dos especies, ¿okay? Con mayor preferencia. Eso también pasa con células cuando fusiona células de mieloma con células de mieloma. ¿Okay? Hay una tendencia, a ver, tú vas a disponer de una maquinaria, yo no sé cuánto es el número diploide de unas células de ratón, vamos a suponer que fuese 20, ¿okay? Pero no lo sé, exactamente no sé cuál es el número.
Tú tienes una sola maquinaria para, una vez que se duplican esos cromosomas, el uso cromático, desplazar a esos cromosomas híbridos, hacia polos de la célula, para que ocurra la división celular. Pero ahora tienes el doble, porque fusionaste. Ya no es 20, 40. Entonces, manejar esa carga extra para la célula resulta complicado. ¿Y qué hace la célula? Va perdiendo, en la medida que se va dividiendo, va perdiendo cromosomas. Y se queda como una colección típica de ellas. Entonces, así se fueron desarrollando estas que perdieron el cromosoma que codifica la cadena liviana, perdieron el cromosoma que codifica la cadena pesada, perdieron la capacidad de expresar el gen de la HPRT. Entonces, pero bueno, es un trabajo que se hace. Y eso se hacía antes para identificar a dónde estaba el gen que producía una sustancia. ¿Okay? Para localizar los genes. Cuando salía un cromosoma, tú veías si estaba presente la proteína, la enzima, lo que sea. Y entonces podías localizar en los híbridos. Que era una técnica vieja que se usaba, la hibridación de células somáticas, para ese propósito. Lo que hizo Kohler y Milstein fue tomar esa técnica y aplicarla para este otro propósito. ¿Okay? Y desarrollaron los hibridomas productores de anticuerpos. Muy bien. Entonces, esa es un poco la idea. Vamos a seguir adelante. Porque no. Ok. Entonces ahora, yo tengo anticuerpos monoclonales para caracterizarlos, ¿okay? Y en esta imagen lo que muestro básicamente es eso. Supónganse que yo tengo anticuerpos anti-ABC, ¿okay? Contra los epítopos esos del antígeno que veíamos en la imagen anterior. Yo puedo usar una técnica que se llama SPR, que es un biosensor. Y es un biosensor que me permite determinar la afinidad de un anticuerpo, ¿okay? O de una enzima, ¿okay? O de una hormona, cualquiera, ¿okay? Por su sustrato, por su ligando o por su antígeno. De manera que si yo coloco en el aparato, esos son unos chips que se preparan, en las que yo pego el anticuerpo monoclonal, ¿okay? Al chip. Y ahora, en la medida que coloco en la celda de análisis, coloco una preparación en la que va el antígeno. Cuando el antígeno se pega al anticuerpo, produce un cambio en el ángulo de reflexión. De manera que yo voy a poder detectar ese cambio, ese cambio en el ángulo, y eso es directamente proporcional a la concentración de antígeno que está capturando ese anticuerpo. ¿Okay? Y además, lo puedo ver en tiempo real. Cuando va ocurriendo, veo cómo va cambiando el ángulo y entonces se me generan gráficas que muestran que está la respuesta. ¿Okay? Aquí está el tiempo. Y aquí tengo el anticuerpo monoclonal anti-A. ¿Okay? Este que está aquí arriba, fíjense. Apenas coloco, tengo un cambio importante que me indica una respuesta importante. Esto quiere decir que la cinética de asociación del anticuerpo anti-A es muy rápida. ¿Okay? Y llega a un punto en el que ya aquí arriba, cuando alcanzo este plató, todos los sitios están ocupados por antígenos. ¿Okay? Ya no se puede cargar más antígenos en la muestra que estoy examinando. Y entonces alcanzo ese plató. ¿Eh? Entonces, tengo este comportamiento del anti-A y fíjense el comportamiento del anti-B. También tiene una respuesta muy rápida de asociación. Eso al final la máquina me va mientras me prepara un café, me va a calcular la constante velocidad de asociación. ¿Ok? Para cada uno de manera particular. Pero fíjense el anticuerpo anti-C tiene una cinética de asociación mucho más lenta. ¿Okay? Bueno, que si comparamos los tres, el que tiene una cinética de asociación
mejor, que es el anticuerpo anti-A. Después le sigue el anticuerpo anti-B, y el que se comporta más discretamente es el anticuerpo anti-C. ¿Okay? Pero cuando yo llego a este punto y dejo que se alcance ese plató y veo que ya no sigue capturándose más antígeno, entonces yo simplemente lavo, porque hay un exceso. Yo creo que hay un exceso de antígeno. ¿Okay? Entonces ahora lavo. Elimino todo el antígeno que está en esa solución. ¿Y qué va a empezar a pasar ahora? Disociación. ¿Okay? Porque es una reacción reversible. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? Ok. Y entonces ahora veo que el comportamiento del anticuerpo monoclonal anti-A, fíjense que tiene un comportamiento de disociación muy lento. O sea, se une muy rápido, se disocia muy lento. Igualmente, como pude calcular la constante velocidad de asociación, de esa data yo puedo calcular la constante velocidad de asociación. Y si tengo la constante de velocidad de asociación y tengo la constante de velocidad de asociación, que tengo la afinidad. Acuérdense la fórmula. ¿Ok? Tengo la afinidad. Y ya yo calculé en la máquina la afinidad de ese anticuerpo monoclonal. Cuando veo el comportamiento de B, B se comporta bien en la asociación, o sea, tiene una constante de velocidad de asociación similar a la de A, pero miren cómo se comporta en su disociación. También es muy rápida la disociación de B. ¿Okay? De manera que a pesar de que la asociación es muy rápida, la disociación también lo es. Y en el caso del C, si vemos, tiene una constante de disociación más lenta, ¿okay? Similar a la de A, ¿sí? Pero nada que ver con la de B. Entonces, entre B y C, aunque este se asocia con más lentitud, se disocia más lentamente. ¿Okay? Y ese es un elemento importantísimo para la afinidad, la velocidad de disociación. Una vez que se une, se queda pegado. Es muy difícil que se despegue. ¿Okay? De manera tal que en SPR yo puedo medir, esto se puede hacer por otras maneras, ¿okay? Pero digamos que modernamente este es el tipo de equipo que se utiliza para analizar interacciones moleculares. Esto no es nada más para anticuerpos antígenos, sino también para analizar interacciones de ácidos nucleicos con proteínas, interacciones de hormonas con sus ligandos, interacciones de enzimas con sus sustratos, etc. ¿Okay? Y es una herramienta muy útil. ¿Okay? Bien. Los anticuerpos que he producido los puedo utilizar de distinta manera. Aquí hay un par de ejemplos utilizando cromatografía de afinidad. Si yo quiero purificar los anticuerpos, tengo el antígeno y a las perlitas de la resina, de la cromatografía, que por lo general separosa activada, uno puede conjugar ese antígeno, las perlitas, y ahora pasar una muestra que contiene el anticuerpo. ¿Qué va a pasar allí? Si había otras cosas que estaban la tercera es al revés. Aquí lo que estoy usando es el anticuerpo para aislar el antígeno. ¿Okay? Usando el anticuerpo para aislar el antígeno. Entonces yo conjugo a la perlita el anticuerpo específico, el monoclonal, ¿okay? Conjugo a la perlita el anticuerpo monoclonal y ahora tengo una resina específica. Si yo ahora pongo una mezcla que contiene el antígeno para el cual yo estoy interesado, pero está mezclado con un montón de otras cosas, entonces ¿qué va a pasar? Los anticuerpos van a capturar únicamente el antígeno para el cual ellos son específicos. Y se va a salir de la columna todo lo demás. Y luego yo puedo hervir de entidad específica el antígeno en el que estoy utilizado. Entonces, gracias al uso de pH. ¿Cómo eluyo en este caso el cambio de pH? Recuerden que les decía que la unión antígeno-anticuerpo depende críticamente del pH. De manera, si yo pongo un pH muy bajo, si pongo un pH muy alto, entonces
la unión antígeno-anticuerpo se va a disociar y yo voy a poder liberar el antígeno. Puedo regenerar la columna y usarla nuevamente para hacer nuevos procesos de purificación, siempre y cuando el anticuerpo esté preservado y funcional. Ese es un caso. Ahora, el caso opuesto, digamos así, sería el caso en el que uso el antígeno. Tengo un suero policlonal y quiero aislar de ese suero policlonal la población de anticuerpos que son específicos contra el antígeno en particular, pero allá hay una población, allá hay una mezcla de anticuerpos con distintas especificidades. Entonces lo que hago es unir el antígeno a la perla de Cefalosa, no el anticuerpo, sino unir el antígeno a la perla de Cefalosa, pasar la mezcla ahora de distintos anticuerpos. ¿Qué va a pasar? Solamente los anticuerpos que sean específicos para ese antígeno se van a unir a la columna, y luego que puedo lavar la columna para que todos los demás anticuerpos que no son específicos me queda la columna únicamente con anticuerpos específicos contra el antígeno y procedo a realizar el uso. Que tengo aquí arriba una preparación pura de anticuerpos específicos para el antígeno. ¿Ok? Si esto es esta mezcla, es un suero, esta mezcla es un suero, yo aíslo los anticuerpos que son específicos de ese suero contra ese antígeno. Esta preparación es una preparación, todos los anticuerpos son idénticos. No sé si son N o P. Puede ser M, puede ser E, puede ser A, puede ser E, o D. No D. Entonces, aún cuando esto sea específico por el antígeno, hay heterogeneidad. Es una preparación heterogénea. Si proviene de un suero. Si proviene de un suero. Es una preparación heterogénea. Bien. Ok. La nomenclatura se debe. Fíjense, el desarrollo, digamos, o la identificación de los antígenos de histocompatibilidad permitió una cantidad importante de información, sobre todo de células del sistema inmunitario, células blancas, leucocitos, que en un momento dado era necesario normalizar, poner, digamos, unas normas que permitieran identificar los distintos antígenos que estaban siendo identificados por anticuerpos monoclonales que eran producidos en distintos laboratorios. Esa necesidad fue lo que, digamos, condujo a la producción de la nomenclatura CD. ¿Qué es nomenclatura CD? CD es Cluster, C-L-U-S-T-E-R, Cluster of Differentiation. Es un conjunto, una agrupación, una aglomeración de epítopos de diferenciación. De manera tal que cuando yo produzco un anticuerpo monoclonal anti-CD4, anti-CD8, anti-CD3, realmente lo que estoy diciendo es que ese anticuerpo reconoce un epítopo en una molécula que contiene un clúster de diferenciación donde están varios epítopos. Ya que tengo muchos anticuerpos que pueden reconocer a la misma molécula, todos ellos se van a llamar, vamos a suponer que fuese CD8, entonces todos ellos se van a llamar anti-CD8. De manera que un anti-CD8 puede reconocer un epítopo en CD8 que está de este lado, y otro anti-CD8 puede reconocer un epítopo en CD8 que está de este lado. Pero ambos se llaman anti-CD8. Porque reconocen al mismo antígeno. De manera tal que esto permitió, digamos, darle un poco de orden y racionalizar la nomenclatura que se estaba produciendo, los nombres que se le estaban dando a los distintos antígenos leucocitarios, fundamentalmente. Esa nomenclatura CD se ha extendido y se usa actualmente para otras poblaciones, por ejemplo, los glóbulos rojos y otras células,
pero inicialmente como nace es contra antígenos leucocitados, principalmente. Entonces, es importante porque algunos de ellos se pueden comportar como anticuerpos, se pueden comportar como agonistas y otros se pueden comportar como antagonistas, como bloqueadores. ¿Sí? Hay moléculas de CD, por ejemplo, CD28. CD28 es una molécula que está expresada de manera preferencial en qué tipo de célula, en qué tipo de leucocitos, en qué tipo de linfocitos. Los linfocitos T. ¿Sí? CD28 es una molécula que crítica para el proceso de activación del linfocito T. ¿Ok? 80. ¿Ok? De manera que cuando el linfocito T observa el péptido antigénico, interactúa con el péptido antigénico que le está siendo presentado en una molécula del sistema mayor de histocompatibilidad, clase 2, clase 1, ¿okay? Esa primera interacción es lo que nosotros los inmunólogos llamamos primera señal. ¿Sí? Pero esa señal no basta para que el linfocito T se active. Necesita una segunda señal, el linfocito T. Es más, si esa segunda señal no se produce, el linfocito T no se activa, no se estimula, se anergiza. Incluso se puede hasta morir por apoptosis al no recibir la segunda señal. ¿Quién provee la segunda señal? La interacción entre CD28 en la superficie del linfocito T y CD80, CD86 en la superficie de la célula presentadora de antígeno. ¿Okay? Entonces, la célula presentadora de antígeno le muestra el antígeno en el contexto de la molécula del sistema mayor de histocompatibilidad al linfocito T. ¿Okay? Pero eso no basta. Esa es primera señal. Después tiene que venir esa segunda señal entre CD28 y CD80, CD86 para que se complete lo necesario y se produzcan citoquinas, ¿okay? Que van a, digamos, permitir o dar luz verde a la activación de ese virus. ¿Sí? Ahora, si yo tengo anticuerpo monoclonal anti-CD28, ese anticuerpo monoclonal se puede comportar como CD80 y CD86. De manera que al unirse a CD28 produce segunda señal. El sangre eliminaba. Produce segunda señal. Eso puede pasar. ¿Ok? Pero también puedo tener anticuerpos monoclonales anti-CD28 que bloqueen. De manera que si yo le estoy dando segunda señal a esa célula, con el anticuerpo monoclonal presente anti-CD28, lo que provocó es que no haya segunda señal. Y entonces, esa célula que no está recibiendo segunda señal es eliminada. O al menos anergizada. No responde. ¿Ok? De manera que un anticuerpo monoclonal puede funcionar como un estimulante, pero también puede funcionar como un bloqueador. Ya vamos a ver otros ejemplos. La afinidad es muy grande, o la hemoglobina M es tan grande, puede literar el sitio de receptor. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que se esté uniendo en el lugar donde se une CD80 y CD86. Y al unirse en ese sitio, o muy vecino a ese sitio, impide la interacción necesaria entre CD80 y CD86 y CD28. ¿Okay? Mientras que otros se unen como que si fueran CD80 y CD86. Hacen como que si el sitio de reconocimiento en CD28 por CD80 y CD86 está presente en el parátopo del anticuerpo. ¿Sí? Ok, entonces para básicamente hacer esa identificación de anticuerpos monoclonales dirigidos contra distintas moléculas de leucocitos, la estrategia que se siguió inicialmente y que todavía se utiliza fue hacer un estudio acerca de la reactividad del anticuerpo monoclonal contra una
a un panel muy grande de células y ver contra qué cosas reaccionaban en ese panel muy grande. ¿Okay? Esas células, por supuesto, estaban caracterizadas previamente por la presencia de antígenos y ver contra qué reaccionaba, luego hacer un análisis estadístico de los resultados de ese punto 1, ¿okay? A ver contra qué había mayor o menor reactividad, luego tratar de hacer una identificación o un examen de la naturaleza bioquímica y la masa molecular del antígeno que estaba presente en la célula leucocitaria, identificar, digamos, qué era el antígeno que estaba reconociendo este anticuerpo nuevo que iba apareciendo. Eso es posible hacerlo, aislando, digamos, de la membrana los distintos antígenos, poniendo al anticuerpo y tratando de purificar el antígeno y luego caracterizándolo en cuanto a esos aspectos bioquímicos y su masa. Y después, cuando tengo el antígeno y si he podido secuenciar el antígeno y tengo la secuencia y tengo el gen que lo codifica, entonces yo puedo tomar el gen y transfectarlo en una célula que no tiene el antígeno, hacer que la célula exprese el antígeno y ver si el anticuerpo reconoce ahora a esa célula. Antes de la transfección, el anticuerpo no va a ser reactivo con la población celular, con esa célula, pero después de la transfección y expresión del antígeno, entonces el anticuerpo va a ser capaz de reaccionar contra el antígeno. Entonces, de esa manera confirmo que efectivamente el anticuerpo lo que está reconociendo es esa molécula. ¿Okay? Y de esa forma, luego de hacer todo esto, es que uno asigna los fenotipos. Transfecciones. Sí, transfección en biología molecular básicamente se usan dos términos, transformación y transfección. Transformación tiene que ver con cuando introduces genes foráneos dentro de una célula procariota. ¿Okay? Cuando introduces genes foráneos a una célula eucariota, ¿okay? Entonces estás haciendo una transfección. ¿Okay? Entonces, básicamente tú lo que haces es, con un plagio, hay otras maneras de hacerlo, pero una de ellas es con un plagio, introduces ese gen foráneo, la célula comienza a expresar la proteína que codifica ese gen, y entonces ahora la tengo, por decir, en la membrana de la célula, y puedo usar el anticuerpo que estoy estudiando para ver si reacciona con ese antígeno que ahora está preparado en la superficie de la célula. ¿Okay? ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. ¿No? Más o menos. A ver. Sí. Sí. Supongo que tienes caracterizada un antígeno leucocitario, CD4. Vamos a suponer, CD4. ¿Okay? La molécula CD4. Y en un laboratorio estaban trabajando y produjeron una serie de anticuerpos monoclonales y uno de esos anticuerpos monoclonales pareciera reaccionar con CD4. ¿Okay? Uno pone células que expresan CD4 y el anticuerpo se le pega. Pone células que no expresan CD4 y el anticuerpo no se pega. Entonces eso sugiere que el anticuerpo tiene especificidad por CD4. Todavía no lo sabes. ¿Okay? Entonces hace esto. ¿Okay? Si tienes CD4 puro, que ya se tiene, y tienes la secuencia de aminoácidos y tienes la secuencia del gen que lo codifica, entonces lo que hace es expresar a CD4 en una célula que no tiene CD4. ¿Okay? Entonces, si tienes la célula que no tiene CD4, pones tu anticuerpo, no se pega. Pones la célula transfectada, que está expresando ahora CD4, pones el anticuerpo y se pega. Listo. Se acabó la discusión. Ese anticuerpo lo que está reconociendo es la CD4. ¿Okay? Sí. Tenemos una célula que ya sabemos cuál es su función. Tenemos identificada desde el punto de vista histológico, Fenotípico. fenotípico. Entonces aquí hay una cantidad de antígenos que tú sabes si este antígeno es el que usa ella para trabajar. ¿Ok? Pero mira, encontramos un antígeno, anticuerpo, y queremos, pero eso lo obtuvimos porque por todas las donaciones, por todas las cosas. Sí, puede ser. Porque inmunizarse a Unir, asociar este fenotipo celular con este CD. Correcto, correcto. Y en muchos casos, en algunos CDs no se conocen todavía su función o no está clara.
su función. Pero, por ejemplo, en estos otros casos, por ejemplo, ¿qué te digo yo? CD28, CD80, CD86, CD23, ¿okay? Todos esos son antígenos CD3. ¿Okay? CD3 es parte del TCR. Entonces eso tiene una función fundamental para la fisiología de la célula. ¿Okay? Para la célula, para un linfocito T, CD3, acuérdate que TCR, ¿qué es? CR son dos cadenas, alfa y beta, que están ancladas ahí en la membrana. La cadena alfa del TCR y la cadena beta del TCR. ¿Sí? Eso es lo que le da la especificidad al TCR, es la que le permite reconocer el péptido antigénico cuando está siendo mostrado en el contexto de una molécula que se llama compatibilidad. ¿Sí? Pero si tú ves la parte interna de TCR, de cadena alfa y de cadena beta, la parte intracitoplasmática, ¿okay? La parte intracitoplasmática es chiquitita. Son unos cuantos, unos pocos aminoácidos.